creo que podemos dejar la puerta abierta por el calor que hace, si quieren. O si no, voy a leer el Bhagavad Gita y voy a decir algunas palabras. Antes voy a seguir cantando una canción que Srila Prabhupada eligió para que cantemos Chatur, Madhava querido, en el inicio de sus clases aquí dentro de ISKCON. Así que me pueden aplaudir con un 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Srila Prabhupada ki. Jai Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Stotra Sata Shri Srimad Sridhar Goswami Maharaj Srila Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Prensi Kosi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda ki. Shri Shri Radha Krishna Radha Govinda Gopa Gopinath Syama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana ki. Shri Vrinda Maturadan ki. Ganga Mai ki. Festival de Domingo Disco en Buenos Aires ki. Todas las glorias sean para los devotos reunidos. Todas las glorias sean para los devotos reunidos. Todas las glorias sean para los devotos reunidos. Todas las glorias sean para Shri Shiguru y Shri Gauranga. Entonces, buenas tardes. Qué calor que hace acá adentro. Vamos a leer el Bhagavad Gita tal como es, traducido y explicado por nuestro maestro fundador Acharya A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Entonces, antes de recitar y leer este Bhagavad Gita, vamos a recitar un mantra de protección, de invocación a la Suprema Personalidad de Dios Vasudeva. El mantra es el siguiente. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Entonces el verso que he elegido leer hoy a ustedes forma parte del capítulo 17 que se llama Las divisiones de la fe. Y el texto es el número 15, ahí lo pueden leer si quieren. Dice lo siguiente. Anudvega karam vakyam. Anudvega karam vakyam. Satyam priya hitam chaya. Satyam priya hitam chaya. Swadhyaya vyasanam chaiva. Swadhyaya vyasanam chaiva. Vanmayam tapa uchyate. Vanmayam tapa uchyate. Anudvega karam vakyam. Anudvega karam vakyam. Satyam priya hitam chaya. Satyam priya hitam chaya. Swadhyaya vyasanam chaiva. Swadhyaya vyasanam chaiva. Vanmayam tapa uchyate. Vanmayam tapa uchyate. A ver quién se anima. Anudvega karam vakyam. Anudvega karam vakyam. Satyam priya hitam chaya. Swadhyaya vyasanam chaiva. Vanmayam tapa uchyate. Anudvega karam vakyam.
Anugrahakaram Bhagyam Satyam Priyaya Hitanjaya Vamayam Tapa Ujyate Anugrahakaram Bhagyam Satyam Priyaya Hitanjaya Vamayam Tapa Ujyate. ¿Alguna dama? Anugrahakaram Bhagyam Satyam Priyaya Hitanjaya Vamayam Tapa Ujyate. Una más, a ver quién se anima. Estamos aprendiendo acá, así que no hay que ser tímidos. Anugrahakaram Bhagyam Satyam Priyaya Hitanjaya Vamayam Tapa Ujyate. Anudvegakaram, que no agitan. Bhakyam, Bhagyam palabras. Palabras Satyam, Satyam veraces. Gracias Priya, queridas. Hitam, beneficiosas. Cha, también. También Yat, Ya lo cual. Lo cual Swadhyaya, del estudio védico. Abhyasanam, práctica. Práctica Cha, Cha recién la dijimos. También, muy bien. Eva, ciertamente. Vakmayam, de la voz. De la voz Tapa, Tapa austeridad. Austeridad Uchyate, Ujyate. se dice que es. Se dice que Traducciones y significados dados por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Repitan, por favor. La austeridad del habla consiste en proferir palabras que sean ciertas, agradables, beneficiosas y que no agiten a los demás. Y también en recitar regularmente las escrituras védicas. Ahora leo yo solo. La austeridad del habla consiste en proferir palabras que sean ciertas, agradables, beneficiosas y que no agiten a los demás. Y también en recitar regularmente las escrituras védicas. Significado por Srila Prabhupada. Uno no debe hablar de modo tal que agite la mente de los demás. Claro que cuando un maestro habla, puede decir la verdad para instruir a sus alumnos, pero no debe hablarles a aquellos que no sean alumnos de él, si al hacerlo les va a agitar la mente. Eso es penitencia en lo que respecta a hablar. Además de eso, uno no debe hablar tonterías. El proceso que se sigue cuando se habla en los círculos espirituales es que se dice algo que esté respaldado por las Escrituras. Uno debe presentar de inmediato una cita tomada de una escritura autoritativa para respaldar lo que está diciendo. Y al mismo tiempo, esa conversación debe ser muy agradable al oído.
Mediante esa clase de discusiones, uno puede obtener el máximo beneficio y elevar a la sociedad humana. Existe una cantidad ilimitada de obras que componen la literatura védica y uno debe estudiarlas. Eso se denomina penitencia del habla. Srila Prabhupada ki Anudvega karam vakyam satyam priyam hitanchayat sadhyadya vyasananchaiva vanmayantapauchyate. La austeridad del habla consiste en proferir palabras que sean ciertas, agradables, beneficiosas y que no agiten a los demás, y también en recitar regularmente las escrituras védicas. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Salakaya Chaksurunmilitan Yena Tashmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hridayananda Goswami Niti Namine Namaste Grohansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhantana Sine. Entonces, muy buenas tardes, queridos amigos. Sean todos bienvenidos a la lectura del día domingo. Y este verso que he elegido hoy es un verso lleno de enseñanzas. Pero antes de empezar a sumergirnos en el néctar de las palabras de Krishna, me gustaría que retrocedamos un poquito al principio del Bhagavad Gita y recordemos la situación en la que se encontraba Arjuna. Arjuna era un gran guerrero que había sido entrenado por grandes maestros, Kripacharya, Dronacharya. Él era conocido en todo el planeta, no solamente en este planeta, sino en varios planetas, como un gran guerrero muy poderoso. Incluso lo contrataban de los planetas celestiales como mercenario para ayudar a los semidioses a pelear en sus conquistas. Pero en cierta ocasión, justamente antes del comienzo de esta batalla, él quedó eclipsado, quedó confundido. Quedó confundido, ¿por qué? Porque él en un momento le dice a Krishna que Krishna estaba actuando como chofer de él. Le dice, por favor, ya estaban a punto de comenzar la batalla, quiero que me lleves en el medio de los ejércitos, que quiero ver quiénes son las personas que van a enfrentarse conmigo. Quiero ver contra quién vamos a luchar. Y entonces, en ese momento, Krishna, cumpliendo el deber de chofer, lo lleva en el medio del ejército. Y cuando Arjuna contempla a todos los guerreros que estaban del otro lado, él queda completamente eclipsado, confundido en cuanto a su deber. Esta era una batalla que estaba cargada de grandes guerreros. Imagínense, los Pándavas tenían 7 Akshauhinis y los Kurus tenían 11 Akshauhinis. ¿Nadie sabe qué es un Akshauhini? Un Akshauhini es una formación militar. Y cada una de esas formaciones militares, lo tengo acá anotado, estaba compuesta por 109.350 soldados, 21.870 elefantes, 21.870 cuadrigas, 65.610 caballos. Eso era una Akshauhini. Los Pándavas tenían 7 de esos y los Kurus tenían 7 de esos. Entonces pueden ver la inmensidad que era toda esa situación. A veces uno va a un recital o a un partido de fútbol y la cantidad de gente y dice, wow, tanta gente, ¿no? Pero imagínense la cantidad de gente que había ahí, la cantidad de ruido, la cantidad de grandes guerreros. Y es entonces ahí cuando Arjuna empieza a colapsar. Eso es aproximadamente en el texto 28 del primer capítulo. Porque el primer capítulo al principio solamente cuenta lo que estaba pasando antes de comenzar la batalla de Kurukshetra.
Y entonces, a partir del 28, al final, así del primer capítulo, Arjuna empieza con una serie de excusas para no querer cumplir con su deber. El deber de Arjuna era pelear, pero él decidió, gracias, no actuar como guerrero. Él dijo, ¿sabes una cosa? Yo no veo ningún bien de esta guerra. Mejor me quiero ir. Así. Dijo, ¿cómo voy a matar a mis maestros? ¿Cómo voy a matar a mis familiares? Él estaba completamente en shock al contemplar todo lo que había pasado. Y entonces, a partir del 28, él empieza a presentar una serie de excusas, que es hasta el final del capítulo. Y después, en realidad es del 32 al 45, cuando él empieza a poner todas esas excusas. Y después, en el segundo capítulo, cuando empieza el resumen del Gita, él llega a un momento, porque él había puesto excusas que eran reales, socialmente hablando, pero que no estaban en su lugar. Él era un guerrero y tenía que luchar. Entonces, después de hablar tanto tiempo, Krishna lo observaba, y Krishna, como era su cuadriga, su chofer, no le decía nada, pero en un momento Arjuna le dijo, ¿sabes una cosa, Krishna? Tengo la cabeza hecho un tomate. Le dijo así. No le dijo esas palabras, pero le dijo así, le dijo, estoy completamente confundido. Él le dice, Karpanya dosopajata swabhava, prichami tuan dharma samudacheta, y estreyasyan nichitam brujitan me shisyastehan sadimantua prapana. Él le dice, ahora estoy confundido en cuanto a mi deber y he perdido toda compostura a causa de esta mezquina flaqueza. En esta condición, te pido que me digas claramente qué es lo mejor para mí. Ahora soy tu discípulo y un alma entregada a ti. Por favor, instrúyeme. Entonces Krishna, en el momento que escucha eso de Arjuna, Krishna deja de lado la relación anterior que él tenía con Arjuna. Krishna era el primo de Arjuna, era el cuñado de Arjuna y aparte era el amigazo de Arjuna, con el cual habían tenido miles de aventuras, habían ido a los planetas celestiales, habían pasado por las mil y unas. Pero en el momento en que Arjuna se rinde a él, Krishna deja de lado la amistad y se pone la capa de maestro y le da la primera instrucción. Y la primera instrucción le dice, Shri Bhagavan Uvacha, Asocyan ambasochas tuan, Pragyavadan chavashase, Gatasun agatasun cha nanusan chanti pandita. Hablas con palabras muy sabias, pero te lamentas por lo que no es digno de lamentarse. Una persona sabia no se lamenta ni por los vivos y ni por los muertos. Esa es la primera instrucción que Krishna le da a Arjuna. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué estoy hablando acerca de esto? Porque imagínense que ustedes estén pasando por una situación caótica de su vida. Se les esté muriendo un ser querido, estén pasando por un momento muy oscuro y uno está así pero completamente confundido, que no sabe para dónde va el colectivo, y de repente aparece un trascendentalista, un yogi, un espiritualista y le dice, no te lamentes por lo que no es digno de lamentarte. Las personas sabias no se lamentan ni por los vivos y ni por los muertos. ¿Cómo se sentirían ustedes? A ver, diga, que alguien hable, a ver, ¿cómo se sentirían? ¡Ah! Bien, qué bien. A mí me llegan a decir eso, le pego un palo en la cabeza. Se me está muriendo un ser querido, estoy pasando por un momento súper crítico y viene alguien puro amor y me dice, no te lamentes por lo que no es digno de lamentarte. Y justamente les estoy hablando de eso porque el verso que elegí para leerles a ustedes, Krishna, nos habla acerca de eso. La austeridad del habla
consiste en proferir palabras que sean ciertas, agradables, beneficiosas y algo muy importante, que no agiten a los demás. Que no agiten a los demás. A veces uno se pone muy fanático cuando se vuelve un espiritualista, un religioso. Y cuando uno se pone, por ejemplo, cuando uno está feliz, uno quiere compartir esa felicidad con todo el mundo. Y uno le dice, sí, no sabes lo que pasó, me pasó esto, y me pasó lo otro, y me pasó lo otro. Y a veces esa felicidad le cae mal a la gente, porque esa felicidad a veces la gente está luchando por sobrevivir, imagínense. La gente tiene que trabajar 8 horas, que en realidad no son 8 horas, porque la persona si entra a las 8 de la mañana se tiene que levantar a las 5 para desayunar, para tomar un micro, para viajar 2 horas para llegar, trabajar y después salir y volver nuevamente, y después terminando el día uno está fuera de la casa más de 10 horas, solamente para trabajar, para vivir. Y entonces, a veces los devotos, la mayoría de todos los practicantes de la conciencia de Krishna y de todas las religiones, cuando están muy felices, si ellos son serios en su práctica, se vuelven brillantes, se vuelven refulgentes y quieren entregarle todo este conocimiento a los demás. Pero ¿qué pasa cuando el sol está muy fuerte? Quema, perturba. ¿Qué pasa si vamos en una ruta y viene alguien en contramano con las luces, la luz alta prendida? Da el resultado contrario. Entonces, en este verso, Krishna nos está enseñando que nosotros tenemos que ser primero devotos de Krishna, devotos de Él. Devoto es aquel que sigue votos. Si uno no sigue votos, uno no es devoto. Y el devoto tiene un maestro espiritual, es un discípulo, sigue una disciplina. Y entonces, Krishna nos está enseñando de que nosotros debemos volvernos expertos en transmitir este conocimiento sin poner en ansiedad a los demás, sin molestar a los demás, sin agitar a los demás. Eso lo dice Krishna, no lo estoy diciendo yo. Entonces Krishna nos está pidiendo que nosotros nos volvamos expertos en el arte de la comunicación. Si analizamos la historia del mundo, la mayoría de todos los problemas son por falta de comunicación o por exceso de comunicación. Hay que encontrar siempre un equilibrio. Si uno está con un caballo y le tira muy fuerte las riendas, el caballo se puede enojar y nos puede pasar lo que le pasó a Superman. Se cayó y palmó. Suave, slowly, suavemente. Entonces, uno podría decir, wow, pero ¿qué está diciendo este caballero? ¿Está diciendo que no pasamos este conocimiento a los demás? No, sí. Incluso Srila Prabhupada acá explica que el maestro espiritual predica, da instrucciones, pero solamente a sus discípulos, no a todo el mundo. Eso lo dice Srila Prabhupada. Él predica a sus discípulos. Y el deber del discípulo es preguntar. Si uno tiene un maestro espiritual y no le hace preguntas a un maestro, ¿para qué tiene un maestro espiritual? Entonces, este verso a veces uno puede decir, en realidad a mí me hace recordar, en la India hay unos espiritualistas que creo que son jainistas los que tienen el taparrabo, que ellos practican la no violencia, un barbijo. Ellos practican la no violencia y andan con un barbijo y una escobita, porque dicen que la violencia también nosotros la cometemos cuando hablamos, porque cuando hablamos matamos a muchas partículas que no se ven con nuestros ojos. Y por eso ellos usan un barbijo. Pero Krishna no nos está diciendo que hagamos el sistema de Mauna, no. Krishna nos está diciendo que nosotros tenemos que yahantihi sumedasa, desarrollar nuestra inteligencia para poder entender el mensaje de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srila Prabhupada se quemó el bocho traduciendo todos estos libros. Ahora nosotros tenemos que estudiarlos, tenemos que digerirlos
y con nuestras herramientas, con nuestras palabras, con nuestro entendimiento, transmitírselo a los demás. Ese es nuestro deber. Todo discípulo tiene que seguir el camino del maestro. En algún momento el discípulo va a ser maestro, como lo fue su maestro. El maestro es maestro porque en algún momento fue discípulo. Y todos los que tienen maestro espiritual, en algún momento capaz que pueden llegar a ser maestros. Incluso hay un libro que se llama Upadeshambrita, donde Srila Rupa Goswami, él explica que una de las características que tiene que tener la persona para ser maestro espiritual es controlar el impulso del habla. No hablar cualquier tontería. Uno tiene que saber qué hablar según tiempo, lugar y circunstancia. Si preguntan, respondemos. No es que siempre estoy dando consejos, porque lo que pasa, este capítulo se llama Las divisiones de la fe y empieza con una pregunta que ahora se las voy a decir, que va muy relacionado con lo que pasa hoy en día. No sé si alguna vez ustedes escucharon, pero yo escuché muchas veces, a esas personas que dicen: yo no necesito ningún maestro, yo no sigo ninguna religión, yo no sigo ningún camino espiritual, yo tengo una relación directa con Dios, así que no necesito nada. ¿Ustedes escucharon eso alguna vez? Mucha gente dice eso: no, yo no necesito nada. Y normalmente todo eso es causa debido a los líderes espirituales, a los sacerdotes y tantos otros predicadores que hablaban, predicaban, pero sus acciones no iban acompañadas con las enseñanzas que ellos predicaban, ¿no? Es como el dicho, el padre Gatica, que predica y no practica. La gente está cansada de tantos sacerdotes y tantos monjes y tanto gurú que estuvo por ahí dando vuelta, que se presentaba como un gran santo, pero terminaron siendo peor que el barman de la esquina. Y debido a eso, la gente hoy en día no tiene tanta fe. O dice: no, el abuso de la iglesia, el abuso de las cruzadas, la explotación, la manipulación y tanta otra cosa, ya no creen más en nada. Había una canción en los 80 que decía: ya no creo en nada, ya no creo en ti, ya no creo en nadie porque nadie cree en mí. Tema de B8. Este capítulo empieza con una pregunta de Arjuna que justamente habla acerca de eso. ¿Alguien sabe el verso, el número 1 de esta? ¿Cuál es la pregunta que hace Arjuna? ¿Algún sabio por ahí? Negativo. Entonces la pregunta es: Arjuna preguntó: oh Krishna, ¿cuál es la situación de aquellos que no siguen los principios de las Escrituras, sino que adoran según lo que les dicta su propia imaginación? Imagínense. Eso no es que solamente pasa ahora, en el pasado también existía. Por eso Arjuna no le hubiese hecho esa pregunta a Krishna. Entonces, hoy en día, que estamos viviendo en una era, en tiempos en que se alienta a siempre hablar lo que uno piense, el poder de la opinión. Todo el mundo hoy en día opina, todo el mundo, no. Incluso la gente que te opina, no, vos tenés que levantar tu voz y a ti te tienen que escuchar, porque no existe la censura. Entonces todo el mundo habla, y habla, y habla, y habla, pero termina hablando puras tonterías. Y muchas veces, todas las cosas que hablan lastiman a los demás. Hay programas de televisión donde se dedican a lastimarse los unos a los otros. De que este dijo algo y el otro le contestó. Después en internet también, que está lleno de conversaciones, la gente se pelea por Twitter. Twitter se llama, ¿no? Por Twitter. Se pelea por Twitter, se pelea por Facebook. Todo porque no controlan el impulso de hablar. Hablan porque hablan. Y están los periodistas que nunca hicieron deporte en su vida y hablan como si fueran deportistas. Y están los periodistas que hablan de la música y no saben tocar ni siquiera un sol. Y así podemos encontrar a una gran cantidad de personas que hablan porque hablan nada más. Pero Krishna
Krishna acá nos está enseñando de que si nosotros queremos seguir el mensaje que Él nos está entregando, que Él dice que es el rey del conocimiento, Raya Vidya, Raya Guhyan, el rey, el secreto más secreto, Pavitran, el más puro, el más elevado, Uttama. Uno se tiene que cualificar para poder entrar este mensaje a los demás y que la gente se motive a acercarse a Krishna. Y además de eso, uno también tiene que entender de que muchas veces hay gente que no está interesada en Krishna. Y aunque uno le hable y le hable y le hable y le hable, ellos jamás van a querer saber acerca de Krishna. Krishna dice en el Bhagavad Gita que hay 4 tipos de personas que son las que quieren acercarse a Él. A ver, ¿quién me dice alguna? 1. Los que están sufriendo. El que busca conocimiento. Otro más. El Vishuji. Riqueza. ¿Y el otro? El curioso. Hay mucha gente que no está sufriendo, que no necesita dinero, que no es inquisitivo y que no está buscando la verdad. Hay personas que son felices en este mundo porque en la vida anterior hicieron actividades piadosas y son felices verdaderamente. Hay mucha gente feliz, o sea, materialmente hablando. Y cuando una persona está feliz, hay gente que realizó actividades piadosas y en esta vida la está pasando bomba, la está pasando bien. Una vez yo dije a una persona, ay, pero hay mucha gente que está sufriendo. Y ella me dijo, pero hay otra gente que la está pasando bomba. Claro. Es así. Es así. Entonces, es deber de nosotros que nos volvamos expertos. Expertos en entregar Krishna de una manera que la gente quiera recibirlo. Suavemente. ¿Y cuál es el mejor ejemplo de entregar Krishna? No es salir a la calle como hacían hace 20 años, a gritar diciéndole, son todos unos demonios, unos karmis materialistas, se van a ir todo al infierno. No, esa no era la etapa. En el pasado los devotos cometieron muchos errores y, por ejemplo, en el pasado vendíamos libros y los invitábamos al templo y le decíamos, vení que vamos a escuchar una clase de meditación, de yoga. Y las personas venían al templo y en el templo solamente era puro palo, 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 palo. La gente decía, wow, pero todo es prohibición, ¿qué onda? Yo quiero paz, quiero amor y me están solamente censurando en todo. ¿Cómo es la cosa? Hay que volverse experto, hay que volverse amoroso y entender la situación de cada uno de los demás. Somos todos seres individuales y lo que para uno es comida, para otro es veneno. Y cada uno tiene su propia lucha personal. Y aunque ustedes no lo crean, Krishna está en su corazón, en todos. Está en el corazón del devoto y está en el corazón del carnicero. También está en el corazón del evangelista y del católico, del Hare Krishna, del budista, del policía, del militar, de todo el mundo. Y entonces para poder entender eso, uno tiene que desarrollar inteligencia y desarrollar amor, no solamente amor personal, sino entender de que somos todos hijos de Dios. Y como somos todos hijos de Dios, tenemos que tratarnos suavemente, amorosamente. Esa va a ser el camino para que nosotros desarrollemos así esa austeridad del habla, que purifiquemos nuestra lengua y que no solamente hablemos por hablar, como se da el ejemplo de la rana, que la rana está en el bosque y solamente está, y lo único que hace es, la serpiente escucha y dice, ay, hay una rana por ahí, seguí croando, y va, llega y se la termina comiendo. No, uno tiene que desarrollar amor y tolerancia, entendiendo las palabras de Srila Prabhupada, entendiendo el esfuerzo de Srila Prabhupada y pedirle
pedirle a Krishna que me dé inteligencia para que yo pueda entender, porque si uno no entiende algo, uno no va a tener las herramientas para poder explicárselo a los demás. Si yo no entiendo de matemática, no puedo enseñar matemática. Si yo no entiendo las palabras de Krishna, si no entiendo esta palabra tan simple que Krishna da, di palabras, pero sin agitar a los demás. Si yo no entiendo eso, ¿a dónde podemos llegar? Había un devoto que se llamaba Hridayananda. Hridayananda significa corazón alegre. Y él atendía unas deidades en un templo de Vrindavan, en Radha Damodar. Y él atendía a esas deidades y todas las noches él escuchaba un llanto. Escuchaba que alguien lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y él decía, pero ¿qué pasará? ¿Quién estará llorando? No quería salir, capaz que, no sé. Hasta que llegó un momento que él dijo, voy a ver quién es que está llorando por ahí, pues todas las noches la misma historia. Entonces él salió de su cuarto y miró hacia abajo, porque él dormía en una altura, parece. Miró y vio que en la tumba de donde estaba el lugar donde él vivía, había una tumba de un santo llamado Rupa Goswami. En la tumba estaba Prabhupada con una escobita chiquita, porque en la India hay unas escobas chiquitas, barriendo así la entrada. Y Prabhupada estaba llorando así, llorando. Y le decía a Rupa Goswami, por favor, Rupa Goswami, dame inteligencia para poder llevar el mensaje de Mahaprabhu a Occidente. Imagínense. Srila Prabhupada lo que oró para poder cumplir el mensaje que le había dado su maestro espiritual. Su maestro espiritual le dijo, cuando tengas dinero, imprime libros. Y cuando tengas más dinero, ve a Occidente y predícale a los chándalas. Y Prabhupada hizo todo lo posible. Él estaba solito. Cuando uno está en Vrindavan, uno ve muchos sannyasis. Y a veces uno ve a un sannyasi de por acá, de Occidente, que son todos bonitos, bien limpitos. En la India hay muchos sannyasis que están todos medio sannyasis, renunciantes, ropa muy gastada, medio zaparrastroso, así. Y Prabhupada era uno de esos, que estaba por ahí solo, él vivía solo en el Radha Damodar. Y él solamente se dedicaba a planear cuál era la misión. Expandir el movimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Hay otra historia de Prabhupada que también, un sacerdote, él cuenta de que todos los días al templo, él estaba haciendo la puya, el sacerdote es el que atiende las deidades, él hacía la puya y siempre escuchaba y veía que atrás había un señor cantando Hare Krishna, pero así, motivado. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Orando así, orando. Y que de un día para el otro nunca más lo volvió a ver a ese señor. Y él cuenta que ese señor que iba todos los días a cantar rondas, siempre iba, pero de un día para el otro nunca más volvió. Continuó la vida. Y después este señor cuenta que un día vio a ese señor, a ese viejito, rodeado de discípulos. ¿Y quién era? Prabhupada. Era Srila Prabhupada. Que antes de venir acá a Occidente, el tipo había luchado, había pedido, había deseado recibir la inteligencia necesaria para poder entregarnos este mensaje. Y aunque esta instrucción de Sri Krishna sea muy simple, nosotros tenemos que meditar en ellas. Nosotros tenemos que pensar, ¿cómo puedo entregar esta palabra de Sri Krishna? ¿Cómo puedo entregar este mensaje de Sri Krishna, pero sin agitar a los demás? ¡Toma! ¡Canta Hare Krishna! Oye, pará, dame una galletita, algo. No sé. No. ¡Toma! ¡Alaba a Jesús! Es lo mismo. O sea, uno tiene que volverse experto. Y para volverse experto, uno tiene que volverse un sabio e investigar. ¿Por qué Krishna me está diciendo esto?
¿Por qué Krishna habla acerca de la austeridad del habla? Si a mí me encanta tanto hablar. Si te gusta tanto hablar, vuélvete un experto en las escrituras y háblale a la gente que te quiera escuchar. A los que no te quieran escuchar, déjalos felices. En el pasado había un eslogan que decía, canta Hare Krishna y sé feliz. Yo ahora siempre digo, canta Hare Krishna y no molestes a los demás. El mejor ejemplo que uno puede dar para que la gente se sienta atraído a la conciencia de Krishna es uno. Uno se tiene que volver un discípulo, una persona que sigue una disciplina. Uno se tiene que volver un devoto, una persona que sigue votos. Y en el momento en que uno sea una persona fija, la gente va a decir, tenés que pasarme la receta, siempre te veo feliz, siempre te veo brillante, nunca te veo lamentándote, siempre te veo conectado con una energía que es. Quiero que me cuentes qué es. Y ahí nosotros le vamos a decir, ¿sabés qué es? Taratata. Un muchacho que anda con una flauta a pata pelada corriendo detrás de las vacas. No hay que decirles. Es Dios. Dios. Y Dios puede llegar a tu vida si tú le abres la puerta. Pero para que Krishna entre en tu vida, que es el príncipe azul, es el amor divino, si uno quiere recibir una persona querida a su casa, como mínimo la va a limpiar, ¿no? Como mínimo le va a hacer una comidita rica, lo va a invitar a un vaso de agua. Entonces, si nosotros queremos que Krishna esté con nosotros, nosotros tenemos que purificar nuestra vida, tenemos que purificar nuestro corazón, volvernos tolerantes con las personas que no están interesadas en conocer a Dios. Y eso lo dijo no solamente Krishna, lo dijo también Sri Chaitanya Mahaprabhu. Trinada pi sunichena, tarora pi sahishunana. Uno debe estar dispuesto a ofrecer respeto a todas las entidades vivientes, a todas las entidades vivientes, no solamente a los Hare Krishna. Uno tiene que ser respetuoso con todas las entidades vivientes. Y uno tiene que estar dispuesto a ofrecerle respetos. El señor Chaitanya dice, si usted está dispuesto a hacer eso, cuando usted cante Hare Krishna, va a sentir a Krishna en su corazón, va a sentir a Krishna en su lengua y su vida se va a tornar de bienaventuranza. Otro camino no hay, esa es la única que hay. Así que los invito a que este verso lo traten de llevar a la práctica durante toda la semana. Y en el momento en el cual quieran ser duro con alguien, o quieran ser muy extremos, o volverse medio fanático con alguno, recordarse, decir palabras que no agiten a los demás. Así que, queridos devotos, muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Uno. Del... Quería hacer un comentario con respecto a las personas que comentabas vos que la están pasando bomba porque tienen un buen karma de vida pasada. También deberían comprender que esa bomba puede explotar en algún momento y por ende va a suceder que después de la muerte el zapatero se puede volver rey y el rey se puede volver zapatero. Es así. Porque se termina el crédito, digamos. Entonces, sería una forma sutil, sin ofender, que puedan entender que eso le puede durar un tiempo. Como un ejemplo, yo cuando era chico viví como un rico, mi papá tenía mucho dinero. Pero a los 10 años mi papá se fue de la casa y formó otra familia y nosotros quedamos en pobreza con mi mamá. Claro. O sea que el karma se puede terminar. Claro. A mí me ocurrió. Gracias a Krishna pude encontrar al maestro espiritual, que a los devotos. Es así. Pero yo creo que es una forma sutil, sin dañar el corazón
esa persona que la está pasando muy bien. Es muy difícil alguien que la está pasando muy bien tome conciencia, porque cuando estamos sufriendo buscamos a Dios muy rápidamente, pero cuando la estamos pasando muy bien nos olvidamos de Dios. Claro. Solamente queremos disfrutar. Solamente un Vaishnava que puede recibir muchas cosas muy buenas no se va a perturbar y va a utilizar todo ese buen karma para seguir sirviendo más a Krishna todavía. Muchas gracias, Prabhu. ¿Algún comentario más? Una pregunta. También con respecto a lo que está pasando hoy, es una, hay una contradicción con respecto a lo que se acerca a un proceso de sufrimiento. Se puede relacionar también con, me imagino, ¿no? Con lo limitado y lo ilimitado, en cuanto a la palabra. Como por ejemplo, yo me levanto con mucho entusiasmo y por ahí transmito de una manera muy avasallante y por ejemplo lo último que me dijeron cuando me hicieron una pregunta a la mañana fue mucha información, Gracias. entonces por ahí puedo relacionarlo con eso. Y hay que buscar siempre un equilibrio. Un equilibrio. Hay personas que incluso son expertas en predicarle a las personas que tienen mucho beneficio material. Pero uno tiene que conocerse. Entonces ahora los invitamos a Gaura Arti. Srila Prabhupada ki. Hare Krishna. Bueno, lo vamos a poner de pie antes que pasamos a la oración de la danza. Les dejo algunos anuncios. En particular, el viernes, escuchen bien se van organizando. El viernes 3 de febrero tenemos la fiesta de Nityananda. Así que están invitados y ya se acuérdenselo. Y ahí si quieren ir viniendo, quieren acercarse para hacer el servicio, sería mucho más. A partir de las 10 de la mañana va a empezar la fiesta para cocinar o para presentar. Bueno, ¿no? Lo último que les tengo, tenemos durante la semana, tenemos otros anuncios. Los lunes